bienvenidos a esta nueva iniciativa de Aritac, que es este podcast que vamos a estar grabando iniciativas y buenas prácticas de la industria y de las compañías y sobre todo de recursos humanos que va a ser de interés para todos. Estamos bien contentos, estamos un poquito nerviosos porque es la primer grabación, pero también estamos seguros que va a ser de gran interés para ustedes. Mi nombre es Gabriela Sánchez y represento al Comité de Integración y Eventos de la Asociación de Recursos Humanos de Tijuana y el día de hoy tenemos a un gran invitado que nos va a estar compartiendo sobre un tema muy interesante. Esta tarde nos acompaña Carlos Martín del Campo, que es un honor que nos acompañe, que esté aquí, pero primero que nada queremos que nos platique de su trayectoria. Carlos, ¿qué nos puedes contar de ti? Gracias, Gaby, gracias por la invitación. Pues bueno, yo soy el director del Comité Laboral de Aritac. Ya llevo algunos años ahí. Muy contento de contribuir y hacer aportaciones para la membresía. Soy abogado de empresa. Trabajo para Baker McKenzie desde hace más de 20 años, donde me he dedicado a defender exclusivamente patrones. No defendemos trabajadores, no representamos trabajadores, representamos puros patrones, puras empresas, la gran mayoría de la industria maquiladora. Nuestra asesoría se enfoca precisamente en asesoría y litigio laboral. Estamos ahorita frente a muchos cambios en la legislación laboral. Estamos de moda los abogados laboralistas y eso seguramente es lo que provoca que hoy esté yo acá. Gracias por la invitación. Así es, y sí, pues qué bueno que están de moda, como bien lo dice Carlos. Y este tema del que vamos a estar hablando, pues es la nueva legislación en materia de democracia sindical. Y para iniciar con este tema, Carlos, ¿cuál es este antecedente? ¿De dónde viene? ¿Por qué surgió? Hay varios puntos importantes que nos fueron permitiendo ver cómo iba a quedar el texto de la ley y sobre todo saber que la reforma laboral sí iba a ocurrir. Era difícil pensar en la implementación de una reforma laboral sin hablar de una reforma constitucional, y estoy hablando específicamente del tema sindical. En febrero de 2017 se modificó la Constitución mexicana para establecer que los sindicatos iban a tener la obligación de demostrar que representaban a los trabajadores ante un contrato colectivo de trabajo. En ese momento no se dijo cómo, no se dijo cuántos trabajadores, solamente se dijo los sindicatos tendrán la obligación de demostrar que representan a los trabajadores de una empresa con la que tienen firmado un contrato colectivo de trabajo. Después vino la ratificación que hizo México como país del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. El Convenio 98 lo que realmente es un sistema de protección contra la discriminación por libertad sindical. Establece la posibilidad de que un trabajador pertenezca a un sindicato, se cambie de sindicato o no pertenezca a ningún sindicato, y en cualquiera de esas circunstancias el patrón no puede tener ningún tipo de obstáculo para ese trabajador. Es decir, no le puede frenar sus capacidades de desarrollo, no puede frenar la contratación y por supuesto no puede despedir a un trabajador que ya tiene contratado con motivo de su afiliación sindical. Y entonces ahí vemos muy claramente cómo los trabajadores tienen la decisión primaria, digamos, de pertenecer o no pertenecer, o participar o no participar en un sindicato, sin que eso intervenga en la relación que tiene con su patrón de una forma nociva. En ese mismo texto del Convenio 98 se habla de la prohibición de los actos de injerencia, y el Convenio 98 define el acto de injerencia como cualquier conducta del patrón que ponga al sindicato bajo el control del mismo patrón. Y también define como acto de injerencia el sostenimiento económico que el patrón podría hacer hacia el sindicato. Entonces ya tenemos dos piezas importantes que ver: claramente la Constitución, la ratificación del Convenio 98, y otro punto importante que mencionaría como antecedente es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que hasta el nombre le cambiaron para ahora ser el famoso TEMEC, y en el TEMEC se incluye en una segunda ronda de negociaciones, se incluye
un capítulo laboral donde México como país se compromete a crear esas estructuras de democracia sindical que ahora estamos viendo y que vienen de la mano con esa reforma constitucional, con ese convenio 98 que habla de libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Y por supuesto la forma como eso se aterriza es en la reforma laboral de 2019 que ya todos conocemos y que es donde ya vemos un texto muy claro. Y me regreso a la reforma constitucional de 2017, donde les decía hace un momento, no sabíamos cómo, no sabíamos con qué documento, no sabíamos cuántos trabajadores. Ahora ya la Ley Federal del Trabajo nueva dice claramente, el sindicato deberá poder demostrar, para firmar un contrato colectivo nuevo, deberá demostrar que representa por lo menos el 30% de los trabajadores. Y entonces se creó un centro de conciliación que es el que regula todo, se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En la parte registral del centro está toda la creación de sindicatos, el registro de contratos colectivos, etcétera. Entonces tiene que acreditar que representa por lo menos el 30% de los trabajadores, y el Centro de Conciliación emite, ya sabemos cómo se llama, es una constancia de representatividad. Y entonces la estructura de la ley, si vemos el origen en la reforma constitucional, pasamos por convenio 98, tenemos la renegociación del Tratado de Libre Comercio y un texto ya publicado y en vigor desde el 1 de mayo de 2019, que nos deja ver con mucha claridad, o con algo de claridad, debería decir, qué es lo que las empresas tienen que saber y cuál es la nueva legislación en materia de democracia sindical. Así es. Y como saben, pues todo va en evolución, todo va cambiando, y en estas nuevas implementaciones que son tan importantes y que los representantes de recursos humanos estemos actualizados y tengamos conocimiento de estas implementaciones, de estas regulaciones. Pero, Carlos, ¿qué hicieron o qué están haciendo las empresas respecto a este tema sindical? Yo creo que hay que partir de la base yo lo pondría como en dos canastas, las empresas que tenían alguna relación con algún sindicato en diferentes niveles y las empresas que desde siempre han sido una empresa sin sindicato, le dicen coloquialmente libre de sindicato, como si fuera una cárcel, ¿no? O un sindicato de protección, ¿no? Ese entraría en la primera canasta. La ley no distingue los colores de los sindicatos. La ley habla de la firma de un contrato colectivo de trabajo y ya, ¿no? No distingue los colores de los sindicatos. La clasificación por colores se la da a la práctica, y el sindicato blanco es un sindicato no radical. Es más, incluso dentro de la clasificación del sindicato blanco o sindicato de protección que le llaman, existen diferentes niveles. Tenemos un sindicato blanco o un sindicato de protección donde hay un contrato colectivo firmado, los trabajadores saben que el contrato existe, los trabajadores saben que el sindicato existe, hay una revisión anual del contrato colectivo, pero no hay una negociación colectiva como tal. No hay una actualización de los contratos colectivos con base en las necesidades de los trabajadores, sino que simplemente se actualizaban con base en el mercado. No había una mesa de negociación real cada año para salarios y cada año para prestaciones, y las condiciones de trabajo pactadas en ese contrato colectivo eran la mayoría de las veces una repetición de lo que se establecía en la Ley Federal del Trabajo. Y luego tenemos dentro de la clasificación del contrato de protección o del sindicato blanco, un nivel distinto o una actividad distinta, que es un sindicato totalmente inactivo. Los trabajadores no saben que el sindicato existe, los trabajadores no saben que el contrato colectivo está ahí. Esa es una de las intenciones principales de la nueva ley, que si el sindicato existe, entonces sea un sindicato activo, sea un sindicato que los trabajadores conocen y sea un sindicato con vida sindical, valga la redundancia, donde los trabajadores participan y los trabajadores toman decisiones con, dice la ley, voto personal, libre, secreto y directo. Es decir, los trabajadores están activamente involucrados en las decisiones del sindicato. Yo creo que ese es el cambio más notorio
para las empresas sobre todo, porque si hablamos de la posibilidad de tener un sindicato, entonces es un sindicato que está activo, los trabajadores lo conocen, los trabajadores con su voto determinaron la decisión de ser un sitio sindicalizado, y la dinámica de recursos humanos se da con el sindicato como un actor dentro de esa dinámica. Claro. Y más que temer, yo creo, las empresas, porque de alguna manera a veces en recursos humanos pues podemos entrar en pánico ante estos cambios que pues no estamos acostumbrados a ciertas prácticas, ¿no?, que se tienen dentro de la empresa, y cuando ya entra una nueva legislación donde nosotros como representantes de recursos humanos pues tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de establecer e implementar estas normas, apegarnos a la parte legal, tal cual. Obviamente, pues cada compañía va a poder implementar sus prácticas, que esto es importante, pero también pues qué valioso, pues la libertad, como bien lo dices, Carlos, de que los trabajadores puedan tomar las decisiones. Y en base a esto, ¿qué importancia o por qué la importancia de este impacto y este cambio en las empresas y para los trabajadores? Yo creo que el impacto mayor o lo que provoca más notoriedad en el cambio es precisamente la participación directa de los trabajadores. La decisión respecto de continuar con un contrato colectivo existente. Nos olvidamos de las clasificaciones, si era conocido, si no era conocido, si era blanco, si era rojo, si era verde, eso no sabemos. La ley lo que estableció en su momento fue que si existía un contrato colectivo de trabajo, el sindicato tenía que regresar con los trabajadores a consultarlos para que legitimaran ese contrato colectivo de trabajo. Y que los trabajadores, repito, con su voto personal, libre, secreto y directo, establecieran si era su deseo continuar con ese contrato colectivo de trabajo o si preferían estar con una condición de trabajo pactada en forma individual. Es decir, pactar condiciones individuales o pactar condiciones de forma colectiva. Es decir, ser representados por el sindicato. La ley estableció que la reforma entró en 1 de mayo de 2019 y el plazo era hasta el 1 de mayo de 2023 para la legitimación de los contratos. Es decir, que hubiera una votación en cada sitio donde existía un contrato colectivo. Las votaciones se dieron en muchos casos, se registraba el contrato colectivo ante el nuevo Centro de Conciliación y Registro Laboral. El Centro de Conciliación, con el padrón proporcionado por el mismo sindicato, emitía las boletas de votación y señalaban una fecha para la consulta, para que se llevaran a cabo las elecciones, digamos. Se instalaba una urna cerrada y los trabajadores con su credencial para votar iban y les daban una boleta y señalaban sí o no, y al final se hizo un conteo de votos. Cuando el contrato colectivo, cuando los trabajadores, decidían que sí querían continuar con el contrato colectivo, entonces las condiciones de trabajo pactadas en ese contrato continúan y se pueden seguir negociando cada año para salarios y cada año para prestaciones. Y cuando los trabajadores decidían que no querían ser representados, no querían continuar con ese contrato colectivo, entonces el contrato se daba por terminado, pero bien importante, los trabajadores tienen derecho a continuar con las prestaciones establecidas en ese contrato que ya tenían. Y bueno, la oportunidad surge para cualquier sindicato de ir a tocar la puerta de los trabajadores para ser representados por ese sindicato y eventualmente lograr la famosa constancia de representatividad que ya mencioné y tratar de firmar un contrato colectivo nuevo con la empresa. Entonces, ahí es donde en la pregunta de cuál es el impacto, en estos 4 años que acaban de terminar el 1 de mayo pasado, en esos 4 años lo que vimos mucho fue consultas de legitimación. Empresas que estaban teniendo esta actividad de llevar a cabo la votación. Un punto muy importante es que la misma ley estableció que si no se llevaba a cabo la consulta de legitimación dentro de ese lapso establecido en la ley, entonces el contrato se daría por terminado en forma automática.
muchísimas empresas se quedaron con ese contrato terminado en forma automática porque no se llevó a cabo la legitimación. Muy bien, y este tema pues da mucho para hablar y para seguir conversando. Realmente yo creo que como estoy yo, están ustedes atentos a esta información, aprendiendo mucho. Nos quedan 3 minutos para cerrar y hemos visto esta evolución y estos cambios en los sindicatos. Apenas vimos noticias en la industria del cine también. Acabamos de ver una película, hago la noticia de Oppenheimer, donde los científicos querían establecer un sindicato, ¿no? Entonces, todos estos movimientos los estamos viendo y para cerrar ya nos quedan 3 minutos para cerrar con este tema. Entonces, vamos a dejar a Carlos para que nos platique, pues, ¿cuál es el reto más grande al que se han enfrentado las empresas con esta nueva reforma y qué vemos hacia adelante? Yo creo que el reto más grande para las empresas es mantenerse neutral, reconocer que aquí la esencia de la ley es la libertad de los trabajadores para decidir si quieren pertenecer o no pertenecer a un sindicato, votar en forma libre y dejar esa decisión en los trabajadores. Creo que las empresas que tienen un sindicato tienen experiencias positivas y otras a lo mejor no tan positivas, pero es importante, por un lado, dejar muy claro que esta nueva ley no nos obliga a tener un sindicato. A lo que sí nos obliga es a respetar el derecho de los trabajadores y el reto más grande, digo, es mantenerse neutral, dejar que los trabajadores tomen sus decisiones. Cuando estemos frente a una consulta donde los trabajadores deban votar, no conducir el voto, no está prohibido que el patrón le diga al trabajador cómo votar. Es importante también no incurrir en actos de injerencia de los que mencioné al principio. No hacemos nada para obstaculizar la libertad sindical de los trabajadores, para denegar el derecho a esa libertad sindical. Hay consecuencias importantes establecidas en el TEMEC para las empresas que denieguen derechos, el famoso mecanismo de respuesta rápida. ¿Qué vemos hacia adelante? Vemos una estructura legal que está direccionada hacia la sindicalización, el planteamiento de una estructura jurídica para que los trabajadores tengan derecho a ser representados por un sindicato. Vemos a las empresas preparándose para eso. Es una dinámica diferente de recursos humanos, sobre todo en la industria maquiladora, donde el índice de sindicalización es más bien bajo. Vemos a las empresas aceptando poco a poco el cambio, preparándose para el cambio. Es importante hacer conciencia de que la ley cambió, el escenario es diferente y hay que estar listos para eso. Pues muchísimas gracias, Carlos. Es un tema muy interesante. Gracias por compartirnos esta valiosa información que todos los representantes de recursos humanos vamos a agradecer. Y si ya estamos llevando pues estas prácticas y si no, pues hay que actualizarnos, hay que leer sobre esta nueva reforma laboral, implementarla en las compañías y hacer pues esta parte que sea mejor también para los trabajadores y las trabajadoras. Así es que muchísimas gracias. Los invitamos a seguir las grabaciones de podcast de Aritac que vamos a estar teniendo. Como les digo, Carlos es nuestro primer invitado. Este es el primer episodio, pero van a venir muchísimos más, así es que espérenlos, síganos en todas nuestras redes sociales de Aritac. Muchas gracias y los dejamos con este bonito día.